Ya tenemos a nuestro segundo invitado y él es el ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Bien, en este caso, él es parte de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Vamos a hablar acerca del juicio político también de Freddy Carrión y la posición frente a la proforma presupuestaria. Bienvenido, ingeniero Juan Cristóbal, a OMC Noticias. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo cordial a la directa audiencia de Ecuador en directo. Saludos también para ustedes, estimada Ana Belén, estimado Orlando. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo está, señor Lloret? Buen día. Orlando Murillo lo saluda. En principio, el tema de la proforma presupuestaria ha tenido reacciones negativas por parte de varios bloques, incluyendo también el de UNES, donde usted es asambleísta. ¿Cuáles son las razones básicas para tener un criterio en contra de ese presupuesto que de alguna forma lo que hace es completar este último trimestre del presente año, cuando ya la proforma presupuestaria del gobierno anterior es lo que se continúa de acuerdo a lo que hemos analizado? Y el gobierno nacional ha dado inicio también para presentar lo que sería el plan de gobierno económico para el cuatrienio 2021-2024. Gracias, estimado Orlando. Bueno, hay algunas razones por las cuales hemos planteado precisamente la observación a ese presupuesto. Una de ellas, y precisamente tiene que ver con el modelo de país que queremos, un modelo de desarrollo. Eso se plasma a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y para lograr, digamos, ejecutar un presupuesto, ese presupuesto es un instrumento poderoso de desarrollo si está bien ejecutado y si está bien planificado, para poder recortar sobre todo las brechas sociales entre pobres y ricos, para poder sacar a la gente de la pobreza, para poder generar empleo. Y una de esas visiones, al menos del pueblo ecuatoriano, no la conocemos, no sé si usted la conoce, pero ¿hacia dónde va a encaminarse el futuro del Ecuador? ¿Cuál es el objetivo macro? ¿Cuál es ese Plan Nacional de Desarrollo? Eso se establece en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que previo a la aprobación del presupuesto y al envío de esa planificación cuatrianual, precisamente lo que deberíamos es conocer todos los ecuatorianos, o por lo menos los sectores que estamos inmersos en el quehacer político, en el quehacer administrativo del país, conocer ese plan de desarrollo. ¿Cuál es la visión de futuro? ¿Cómo vamos a cortar las brechas sociales? ¿Cómo esos 32 mil millones de dólares van a apuntalar precisamente a generar empleo, a sacar a más personas de la pobreza? Nada de eso está especificado precisamente en ese presupuesto. Primer elemento. Segundo elemento, tiene que ver con una reducción nuevamente en los presupuestos de educación y de salud. Y digo nuevamente porque pareciera que llevamos 4 años, 100 días del mismo gobierno, porque adolece de los mismos vicios. Lo que se está planteando es una reducción de salud y educación a sabiendas de la delicada situación sanitaria que la seguimos viviendo en el Ecuador. Es fácil. Vayan a cualquier hospital público de la red pública del país y veamos si es que se ha logrado, digamos, corregir algunos problemas o algunas falencias que se dieron en la pandemia. Si bien es cierto, hoy las salas de UCI ya no están llenas en algunas ciudades del país, pero no se han solventado, digamos, los problemas de medicamentos, de medicinas. Los propios médicos tienen una serie de o están a la espera inclusive de su nombramiento a los héroes que efectivamente trabajaron en la pandemia. Y en el ámbito de la educación, por el contrario, ese presupuesto, esa proforma presupuestaria se reducen los presupuestos de educación, a sabiendas de que la educación es el presente y el futuro del país. Yo no creo en la posibilidad solo de un modelo primario exportador o de la extracción solo petrolera, minera, sino lo que ha sacado del subdesarrollo de determinados diferentes países en el mundo entero es precisamente la capacidad de desarrollar, la capacidad de pensar, la capacidad de innovar, de inventar, y eso viene dado precisamente de un modelo educativo que se fortalezca con la mira de que ese sea, digamos, la economía del conocimiento, la que pueda sacarnos del subdesarrollo. Y el último elemento que, digamos, no está claro en el presupuesto general del Estado es cómo se van a asumir esas deudas que están pendientes a los gobiernos autónomos descentralizados, a la seguridad social, a los jubilados. Tampoco no está claro dentro de ese presupuesto. Son algunas de las razones que lo hemos dicho con claridad
por lo cual nuestra bancada considera que el presupuesto general del Estado debería ser devuelto al Ejecutivo para que pueda ser ajustado. Señor Lloret, en la primera parte da la impresión de que la indecisión en la que ha caído el gobierno nacional respecto de las propuestas, por ejemplo, la reforma tributaria que se anunció debían haberse enviado desde el inicio del gobierno a la Asamblea, está un poco detenida con indecisiones porque se sabe que no tiene una mayoría en la Asamblea y más bien hay grupos que, como ya se ha manifestado, están opuestas a iniciativas del Ejecutivo, lo que también ha provocado que la ministra de Gobierno, doña Alexandra Vela, anuncie que el presidente utilizaría la consulta popular en caso de que los asambleístas de manera patriótica no asuman también su responsabilidad para tratar estos temas. ¿En qué medida esto es real de una parte? Y de otra, cuando usted menciona la desazón que vemos los ecuatorianos en la parte de salud, ¿no es el reflejo también de la desadministración que dejó el gobierno de su líder, el economista Correa, prófugo del país, y de alguna forma la corrupción que se vio en el gobierno pasado, donde afloró mayoritariamente, donde se vendieron fundas para cadáveres que costaban entre 2 y 15 dólares en 140 dólares? ¿No es un reflejo de todo eso que ha vivido el país y que de alguna forma hay que componerlo, pero no en 100 días también? A ver, Orlando, yo me voy a referir quizás a las principales intervenciones que tuvo el presidente, el hoy presidente Lasso, con respecto a lo que fue su planteamiento de gobierno. Él decía en una declaración que el primer día de su nuevo gobierno, lo primero que va a hacer es remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente en el cual se considere la eliminación del 2% a los microempresarios, del impuesto al 2% que fue aprobado por ellos mismos, les recuerdo, en el periodo anterior. Yo fui asambleísta en el periodo anterior, creo, votó a favor de la aprobación de ese 2% a los microempresarios. Esa oferta del señor Lasso, que fue una oferta de campaña, no la cumplió. Él dijo que en 100 horas iba a solucionar los problemas del país. Han pasado más de 100 días y ni siquiera ha remitido ninguna iniciativa, digamos, en el ámbito económico. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la gente en este momento, estimado Orlando? Necesidades relacionadas a la reactivación económica, a la generación de empleo, al tema sanitario. Son las principales necesidades que tiene la gente. ¿Qué proyectos de ley ha enviado el señor Lasso en estos cerca de 100 días? 2. Y ambos se los está tramitando. Por lo tanto, yo no le acepto el linchamiento mediático a la Asamblea Nacional, que dice que la Asamblea está obstaculizando. ¿Qué está obstaculizando la Asamblea, estimado Orlando? ¿Qué está obstaculizando? El proyecto que envió de reformas a la ley de comunicación se está tramitando en la Asamblea Nacional. Más allá de que podamos contrastar, de que se pueda debatir esa iniciativa de ley, que se lo está haciendo una de las comisiones. El otro proyecto de las reformas a la ley de educación superior, que también se lo está debatiendo en la Asamblea Nacional. ¿De qué obstaculización nos está hablando? ¿O es una forma de poder denostar, de poder dañar la imagen de la Asamblea Nacional? Sabemos que también la imagen del presidente Lasso ha caído también en picada en estas últimas semanas. Entonces ahí, ¿a qué están jugando? A ver quién se desgasta primero, si la Asamblea o la imagen del gobierno. Yo creo que eso no le hace bien al país, porque por el contrario, si es que desde el primer día hubiese enviado un proyecto de carácter económico, seguramente ya se hubiese estado tramitando en la Asamblea Nacional, pero no lo ha hecho, y quiero hacer énfasis en eso. No han enviado ningún proyecto de carácter económico a la Asamblea Nacional. Primera reflexión. Y la segunda reflexión que usted hacía referencia a los hospitales. Miren, es muy fácil hablar desde la reflexión, digamos, desde la reflexión común de cualquier ciudadano, pero es mejor hacerlo con datos, con cifras. Si ustedes revisan cuál era, por ejemplo, el número de médicos por cada 10.000 habitantes antes de la Revolución Ciudadana y después de la Revolución Ciudadana en el año 2017, nos vamos a dar cuenta que las diferencias son abismales. Es decir, se logró recuperar precisamente uno de los pilares fundamentales que tenía el Estado y una deuda pendiente, como era la salud. Gran parte de los hospitales que salvaron la vida de los ecuatorianos precisamente se generaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, digamos, yo creo que
las inversiones que se hicieron, las mejoras que se hicieron en el ámbito sanitario fueron importantes, quizás no fueron suficientes, quizás estábamos en ese camino de poder seguir fortaleciendo el sistema de salud pública, pero claro, comparado al desastre de lo que significó la gestión de Moreno, entonces es evidente que las condiciones hoy están totalmente deterioradas. Es más, ¿cómo entiende usted, estimado Orlando, que en medio de la crisis sanitaria se hayan reducido 200 millones de dólares en el presupuesto del 2020 para salud? ¿Acaso eso no es criminal cuando todos los países del mundo, todos los países del mundo, lo que hicieron es incrementar sus asignaciones en el ámbito de la salud para asistir en el ámbito humanitario, en el ámbito sanitario? Resulta que en el Ecuador redujeron el presupuesto en 200 millones de dólares, o incluso fueron más allá, prepagaron la deuda en el peor momento, cuando en Guayaquil los muertos se recogían en las calles. En ese momento prepagaron 750 millones de dólares de lo que significó la deuda 2022 o 2023, deuda que todavía ni siquiera vencía. Pero ese ministro, Richard Martínez, resulta que hoy es el blindado por el gobierno de Moreno y ahora blindado en la Asamblea Nacional. Tampoco se le ha llamado a juicio político, pese a que ese juicio político lo presenté hace más de un año y medio, pero tampoco han tenido la posibilidad de tramitar ese juicio político. Entonces son algunas de las interrogantes que sí las dejo planteadas, digamos, en este escenario, a sabiendas de que estamos en una crisis sanitaria mundial, global, planetaria. No se puede sacrificar esos recursos para la salud, sobre todo de los ecuatorianos. Eso no es posible. Por eso nuestra posición... Frente a esa reflexión, señor Lloret, frente a esa reflexión, la pregunta cabe: ¿se equivocó el señor Lasso al no ir a un acuerdo para la gobernabilidad como lo proponía Jaime Nebot entre ustedes, UNES, el Partido Social Cristiano y Creo, y lo cambió por un acuerdo con Pachacutic y otras bancadas de independientes a efecto de viabilizar la designación de autoridades que hoy está recogiendo una mala cosecha? Bueno, yo creo que el tiempo nos da la razón, Orlando. Cuando nosotros les planteábamos que ese acuerdo que lo hicieron con Pachacuti y con la Izquierda Democrática servía solo para el reparto, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy vemos cómo las diferencias se han ahondado, digamos, entre el Ejecutivo y las otras bancadas, sobre todo Pachacuti. La Izquierda Democrática será funcional, digamos, al poder de turno, al menos así lo hemos visto en los últimos años. Pero, ¿qué es lo que estaba de por medio en ese acuerdo inicial que lo habíamos planteado? Que era un acuerdo público, no teníamos por qué ocultar nada. Primero, no queríamos ningún reparto, no queríamos ningún puesto, ningún espacio, cosa que seguramente, y hoy el tiempo nos da la razón, cosa que hoy más bien por el gobierno del encuentro, más vemos que se están encontrando para ver cómo les entregan las prebendas a los asambleístas. Por eso las denuncias de Bella Jiménez y otros asambleístas, que si bien es cierto, nuevamente le ponen en el ojo del huracán a la Asamblea Nacional. Y yo le pregunto, ¿y acaso no hay un repartidor en el gobierno nacional? Porque una cosa es que el asambleísta vaya y le pida una dirección en Guayas para la CTE, pero otra cosa es que el ministro efectivamente le haya dado. Entonces, claro, lo que se sanciona desde el punto de vista comunicacional, mediático, es a la Asamblea, pero del otro lado, aquel gobierno que también estaría entregando precisamente esos hospitales. Antes se entregaban hospitales, ahora se entregan las agencias de tránsito, es decir, no ha cambiado mayormente nada. Entonces, cuando nosotros les planteamos un acuerdo programático por el país, los puntos de coincidencia en materia económica, en materia sanitaria, nosotros lo hemos dicho públicamente, reconocimos el triunfo de Guillermo Lasso de manera inmediata, no estuvimos haciendo pataletas ni nada por el estilo, reconocimos ese triunfo, pero al mismo tiempo deberían también hacer lo mismo en el caso de la primera vuelta electoral. La gran mayoría, digamos, una primera mayoría, la tenemos en la bancada de UNES. ¿Es legítimo el triunfo de Lasso? Sí. También es legítimo el triunfo de la Revolución Ciudadana en la primera vuelta electoral al interior de la Asamblea Nacional. Y en función de eso, lo que le planteábamos era un acuerdo en el cual se ponga por delante cómo logramos generar empleo,
cómo logramos salir adelante en la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo les planteábamos líneas rojas. ¿Cuáles son esas líneas rojas, Orlando? Todo lo que tiene que ver con regresión en materia laboral, en materia de derechos laborales, regresión en derechos sociales, en derechos económicos, que para nosotros es un tema muy delicado. Nosotros no vamos a poder apoyar o impulsar, digamos, ese tipo de iniciativas que provengan con una serie de reprimendos en contra de los ecuatorianos, de la clase trabajadora, de la clase obrera, pero sí podíamos ponernos de acuerdo en algunas otras necesidades que tenía el país desde el punto de vista sanitario, algunas necesidades desde el punto de vista económico. Yo creo efectivamente en una política de redistribución del ingreso, de que se pueda en un momento determinado el poder reactivar nuevamente la economía, generar una política anticíclica, contracíclica. Sí, justamente hablando de la reactivación económica que necesita urgentemente el país. Ahora, el 4% de la población que se ha determinado que ganan $1.000, ¿cuál es su análisis al respecto? Aparentemente 4% es minoría, pero es la clase media quien sostiene al Ecuador según analistas económicos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, hay una serie de anuncios que todavía no están claros. Primero dijeron que los que ganaban más de 400 o 600 dólares eran la clase privilegiada, creo que dijeron en un momento determinado, los primeros días del gobierno del señor Lasso. Luego ya se dieron cuenta de la dimensión de lo que estaban hablando, y luego cambiaron los montos, nuevamente nos subieron ahora a 800, ahora dice que son 1.000. Pero yo le pregunto, o sea, es parte de las reflexiones que yo tengo, que son temas de fondo. ¿Eso va a solucionar los problemas del país? No, no lo va a hacer, porque se necesita un proyecto de mediano y largo plazo, pero sobre todo una visión de desarrollo. Yo le pregunto, ¿el señor Lasso tiene una visión de desarrollo? ¿Nos ha planteado cómo vamos a salir de la crisis? ¿Cómo vamos a hablar del Ecuador para los próximos, digamos, para mediano y largo plazo, para los próximos 20 años, 30 años? ¿Cómo vamos a encaminar el país para poder salir de un modelo primario exportador, por ejemplo? Nada de eso se lo está planteando. Entonces, quizás esas son unas de las principales necesidades. Hoy estamos ante una problemática seria, que es la caída de la demanda. Cuando se cae la demanda, es decir, la gente tiene menos dinero en su bolsillo. Si usted, Ana Belén, antes ganaba en su núcleo familiar, tenían ingresos por 1.000. Luego de la pandemia, le redujeron sus ingresos, o su esposo se quedó sin empleo, por poner un ejemplo nada más. Entonces ya no tenía 1.000, ahora tiene 600, 700 dólares. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Se ha reducido la capacidad de consumo. Por lo tanto, usted deja de demandar bienes y servicios. Y cuando cae la demanda, también cae la producción. Y si cae la producción, cae el empleo. Y si cae el empleo y la producción, cae el pago de impuestos y tributos. Bajo ese modelo, estamos ya algunos años atrás, incluso antes de la pandemia. Si usted revisa antes de la pandemia, en el 2019 teníamos decrecimiento económico y teníamos deflación. Si usted revisa la proforma presupuestaria, se va a dar cuenta que vamos a tener en este año deflación del 0.05%. ¿Qué significa eso? Significa que los precios no crecen, sino los precios decrecen. ¿Por qué? Porque no tiene usted la capacidad adquisitiva para poder reactivar la economía. Se necesita generar nuevamente capacidades adquisitivas, capacidades de demanda, que nos permita reactivar todo el motor de la economía. Y para eso se necesita herramientas, y una de las herramientas es el presupuesto general del Estado. ¿Por qué? Porque los dos motores de la economía son el motor de lo público, que es el que genera las inversiones desde lo público y también desde lo privado. Cuando los dos motores caminan o se encienden, empieza a generar empleo y hay una reactivación económica. Pero resulta que pararon el motor de lo público. Se anuncia en el presupuesto 4.000 millones de dólares de inversión, lo cual es falso, adolece de los mismos vicios del gobierno anterior. En el presupuesto de inversiones están camuflando gasto que podría ser gasto corriente, digámoslo así. Ahí lo ponen como gasto de inversión, ahí está todo el tema social, por ejemplo. Que no me parece mal que esté el tema social, pero no necesitaban ponerlo en el gasto de inversión. Están tratando de inducir al engaño, digamos, con la aprobación de ese presupuesto. Pero si usted reduce inversiones de 8.000 millones de dólares como teníamos en la Revolución Ciudadana a 4.000, y de esos 4.000 resulta que ni siquiera son todos de inversión para la reactivación económica, sino 2.000 o 3.000 millones de dólares,
Entonces hay una reducción al 25%, pues, de lo que era el 100%. Sin embargo de eso, y permítame ser defensor del diablo, así somos los periodistas. Entonces, listo, no hay una visión de futuro, no hay una visión de desarrollo. Ajá. Le decía que, sin embargo de su afirmación, que es real, déjeme ser abogado del diablo, porque el ministro de la Producción ya ha anunciado que ha conseguido alrededor de 600 millones de inversión y que hasta fin de año podrían llegar a 2.000 millones con los contratos de inversión que se están firmando con diferentes sectores, minero, petrolero, etcétera. El presidente este fin de semana también ha declarado a EFE que el tema petrolero aspira el país en sus 4 años conseguir una inversión de 16.000 millones de dólares. Es decir, si el sector estatal, como en el caso del señor Correa, dinamizó la economía con recursos que sabemos que el Estado siempre se acaba, esta vez el señor Lasso está apuntando al sector privado como parte de esa inversión que requiere el país para ese dinamismo que usted bien plantea. Gracias, Orlando. Sí, pero hay que tener la dimensión, digamos, de las cosas. Cuando se hablan inversiones de 16.000 millones de dólares, revisen, lo mismo decía el señor Moreno, que iba a traer 10.000 millones de dólares de inversión. Al final no lograron ni siquiera 2.000 millones de dólares. No es fácil, estimado Orlando, por eso se necesita una serie de elementos, una serie de condiciones. Venga. Una de ellas es la seguridad jurídica, por ejemplo. Claro. Usted viene y trae sus inversiones al país cuando existe seguridad jurídica. Cuando hay Pero tranquilidad usted cree política que también. Cuando hay tranquilidad política, cuando hay condiciones para que se puedan desarrollar ese tipo de inversiones. Y también necesitamos ponernos una reflexión de fondo. ¿Qué tipo de inversiones son las que necesita el país? Usted necesita inversiones que dinamicen la economía generando empleo. No nos sirve, digamos, de esas inversiones de capitales golondrina, por ponerle un ejemplo. Claro, por un lado dice, vamos a eliminar el 5% de impuesto de salida de divisas para mejorarlas o para atraer inversiones. ¿Qué tipo de inversiones le van a llegar? Le van a llegar inversiones de corto plazo cuyos capitales no sabemos de dónde vienen. ¿Para qué? Para poder generar rendimientos financieros, en el orden financiero. Eso, digamos, no es malo en la medida en la cual, primero, sepamos con certeza de dónde vienen esos capitales, no vayan a ser capitales fruto de actividades no lícitas. Y segundo, ese tipo de inversiones no necesariamente generan empleo. ¿Por qué? Porque son inversiones de corto plazo, son inversiones rentistas, ganan sus intereses en una economía dolarizada como la del Ecuador, que por cierto tiene los márgenes más altos de intermediación financiera, es decir, son los más altos de América Latina y los del mundo. ¿Por qué no se empieza poniendo el dedo en la llaga ahí precisamente? Si queremos reactivar la economía en lo privado, revisemos la tasa de interés, pues. Revisemos la tasa de interés. ¿Cómo puede usted emprender un negocio, un pequeño negocio, si las tasas de interés son cerca del 28% en dólares? Entonces es imposible, estimado Orlando. Pero nada se ha dicho sobre aquello. Me queda un minuto para concluir y le rogaría, en un minuto no me va a dar la explicación que se requiere, pero ¿cuál es la posición de ustedes respecto al juicio político a Freddy Carrión? Esto para tocarle el tema que también fue propuesto para la entrevista, porque se lo está acusando en la Asamblea de incumplimiento en sus funciones, pero de acuerdo al titular que vimos, tanto ustedes como Pachacuti podrían salvar de la destitución y censura a Freddy Carrión. ¿Qué hay detrás de todo esto? Justamente, esa es una buena pregunta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ojalá y no estemos nuevamente en un esquema de persecución y ojalá no haya sido una celada la que le pusieron a Freddy Carrión, porque él tuvo la valentía y hay que reconocerlo. El señor Carrión pudo haber tenido una serie de defectos, pero él tuvo un elemento que a mí que para mí dice mucho. Él tuvo la valentía de poder plantearle un juicio penal al exmandatario Lenín Moreno Garcés por delitos nada más y nada menos que de lesa humanidad, cosa que no prescribe. ¿Y por qué se da esto? Precisamente porque se llevó adelante una comisión de la verdad que pudo determinar cuáles fueron las acciones que se hicieron por parte del gobierno nacional con respecto a las jornadas de octubre. Entonces, si algo hay que reconocerle es precisamente esa valentía. Y luego ya en el proceso, estimado Orlando, hay una serie de irregularidades, hay una serie de elementos bastante oscuros, como por ejemplo, se conoce que no solo estuvieron las 3 personas, sino que estuvieron más personas dentro de esa celada en el domicilio de Falconi.
se encontraron cerca de $45,000. Esos recursos, ¿de dónde provenían? ¿Cómo así estaban en la casa de este exfuncionario? No se olvide que él fue exministro de Salud. Es decir, hay una serie de elementos adicionales. Ya cuando se ven los videos completos, no solo las partes, se puede establecer inclusive ahí que quien agrede a su propia pareja es el exministro Falconi. Es decir, se le plantea una detención por una detección flagrante, pero resulta que él sale por sus propios medios, se va a la casa de un sobrino, luego se va a hacer atender en una casa de salud y ahí lo detienen a Carrión. Entonces, hay una serie de cosas que no cuadran, digamos, que no está bien, algo no huele bien, y ojalá no sea fruto de la vendetta política, fruto de la venganza, y nosotros no nos vamos a prestar para ninguna persecución, lo hemos vivido en carne propia, no nos vamos a prestar para ninguna persecución de orden político ante un exfuncionario que le puso precisamente el cascabel al gato a Moreno. Gracias, ingeniero Juan Cristóbal Lloret, por su tiempo, su respuesta a nuestras inquietudes, y seguiremos conversando porque hay unos temas que nos quedan en carpeta para seguir analizándolos. Muy amable por su tiempo. No, a usted, muchas gracias, Orlando, y a la directa audiencia nuestro saludo muy cordial. Gracias por el espacio. Buenos días. Buen día, gracias.